Muy buenos días. Aquí seguimos ahora. Ya una vez que hemos visto la parte de la instalación, seguimos con lo que es ya el trabajo con macros. Para este trabajo con macros, estamos en nuestro tema número 2 del nivel 2, que es la introducción a la automatización para la ciencia de datos, y siempre trabajando con Excel. Entonces ya vimos lo que es una macro, que es la automatización de tareas repetitivas con datos, utilizando para ello el archivo Excel. Eh, ya vimos cómo instalar la ficha del programador, cómo ver la seguridad de las macros, cómo grabar cómo guardar nuestros archivos para que puedan ser habilitados para macros. Y ahora lo que vamos a trabajar, después de ver esta parte, que ya vimos cómo guardar el archivo y cómo prepararlo para trabajar, lo que nos queda es iniciar el mundo de las macros, pero por medio de una herramienta que tiene Excel para las personas que, al igual que este servidor, cuando comenzamos en este trayecto, no sabíamos programar, sino que Excel lo que permite es que yo pueda grabar y guardar eh, el procedimiento que voy a ir a realizar para después poder repetirlo ya por medio de la programación que él mismo se va a generar. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es cómo grabar las macros. Las macros se pueden grabar por medio de una grabadora que tiene Excel, perdón, de manera interna, y está disponible en la ficha del programador. Entonces vamos a la ficha del programador, al grupo código, y ahí vamos a ir a ver la opción de grabar la macro, ¿verdad? Entonces yo puedo crear los comandos que se realicen, se guardarán en una macro para que después se puedan volver a ejecutar. Y eso se hace por medio de esta grabadora. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer en la grabadora? Bueno, primero cuando habilitamos esa opción tenemos que crearle un nombre a la macro para que comience a grabar. Tenemos que darle después aceptar. Aquí en la descripción podemos poner qué es lo que va a ir a hacer la macro, pero cuando le damos grabar, lo primero que nos pide es qué nombre queremos ponerle a este procedimiento. ¿Ok? Y para hacer en este caso la primera tarea, lo que vamos a hacer es crear una macro que se va a llamar copiar. Y esa macro va a ir a hacer la tarea de copiar los datos que están en la hoja 2 a partir de estas celdas, de este rango de celdas, y los va a pegar a partir de la celda C4 en la hoja 3. Para comenzar a realizar la acción de copiar, debemos luego nombrar la macro y aceptar para que la macro se comience a grabar. Ok, entonces vean que yo parto de una hoja 2 de unos datos que están en este rango y le voy a copiar en la hoja 3. Vamos a ir al archivo. Tengo que tener una hoja 2 y una hoja 3. Y en la hoja 2 voy a tener números. Vamos a poner números cualquiera en este rango. Y independientemente de la información que sea que tenga aquí, tengo que ir después a pegarla en la celda C4. Ok. Entonces, no importa donde yo me encuentro ubicado, pero vamos a partir de la hoja 1 para hacer la tarea. Ok, vamos a ir a hacer este procedimiento y lo vamos a ir a grabar con una macro. Entonces vamos a decirle grabar macro. Aquí en nombre le vamos a decir copiar.
¿verdad? Le vamos a decir copiar. Aquí yo tengo otras opciones que puedo guardar la macro en un libro personal, en un libro nuevo o en este libro. Y siempre, por lo general, la recomendación es dejar la macro en el libro donde voy a ir a hacer la tarea. Entonces, nosotros siempre vamos a dejar que grabemos, siempre vamos a dejar esta opción habilitada. Y aquí en la descripción vamos a decirle que copia datos de la hoja 2 a la hoja 3. ¿Verdad? Entonces aquí yo le puedo poner una breve descripción para después entender qué es lo que está haciendo esta macro que le llamamos copiar. Una vez que yo le dé a aceptar, perdón, una vez que yo le dé a aceptar, empiezo o tengo que empezar a hacer la tarea. Entonces, recordar, algo muy importante es que todas las acciones que yo realice en la programación, todo lo que yo haga se va a quedar grabado. Entonces, lo más importante cuando voy a grabar una macro, perdón, es que yo tener claro cuáles son las tareas que tengo que ir a realizar para no hacer tareas de más, no hacer tareas que no vienen a ayudarme a resolver el problema en cuestión. En este caso es uno muy particular. Voy a ir a la hoja 2, selecciono los datos que están de B3 a B6 y los voy a ir a copiar en C4 en la hoja 3. Cuando termino, tengo que darle detener grabación en el mismo botón donde le di grabar macro. Entonces aquí le voy a aceptar, me voy para la hoja 2, selecciono los datos que están en esa hoja, le voy a dar copiar, me los llevo para la hoja 3, selecciono selecciono una celda C4 y le voy a dar pegar valores. Una vez que hago eso, le voy a dar detener grabación. Ok, le damos detener grabación. Ok, entonces ya con eso ya hicimos la tarea. Ahora yo puedo ir aquí a la hoja 3 y borramos lo que hicimos. Eso es para que vean que yo puedo después ejecutar esa tarea de múltiples maneras. Ok, aquí aparece un código de programación de qué es lo que está haciendo. Ahorita lo vamos a ir a ver. Pero primero vamos aquí a ejecutar otra vez la tarea. Entonces, ¿cómo hago yo para ver la macro que yo hice? Entonces yo me voy a macros y veo que aquí tengo la macro que dice copiar. Desde aquí yo puedo decirle ejecutar. Cuando le doy a ejecutar, ve que otra vez en la hoja 3 me vuelve a pegar los datos originales. Yo los vuelvo a borrar. Me puedo poner en la hoja 1. Le vuelvo a decir aquí macros ejecutar y me vuelve a crear los datos en la hoja 3. Entonces ya esa tarea se quedó guardada en el programador y se va a ejecutar cada vez que yo corra dicha macro. Ok. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hizo esa tarea. Entonces, vean que yo lo que hice fue copiar, se fue a la hoja 2, de esa hoja 2 la seleccionó, se fue al rango donde tenía los datos y lo seleccionó, y después esa selección la copió. Se trasladó a la hoja 3 y a partir de la celda 4 que seleccionó, pegó los datos.
Ok. Para observar esta información debemos ir al editor de Visual Basic, que se explicará en la siguiente sección. Por ahora nos vamos a centrar en cómo entender este código, qué fue lo que hizo. Entonces, para entender una macro, en la grabación de la macro se genera un código de programación que realiza la tarea requerida. Pero, ¿qué es lo que hace la macro? Para entender esto vamos a escribir paso por paso cada una de las líneas de código. Ya lo repasamos un poco, pero vamos a ir línea por línea. ¿Qué fue lo que hace esa tarea? Entonces vamos a escribir las partes de la macro. Al inicio de la macro, si lo vemos aquí, al puro inicio, eh, inician perdón, inician el código con la palabra sub. Y enseguida después de sub viene el nombre de la macro. Cuando termina el nombre de la macro, cierra dos paréntesis. Entonces dice sub, copiar y cierra, abre y cierra paréntesis. Entonces, este código que tenemos aquí al puro inicio, lo que nos va a decir es que esta macro se llama copiar. Ok, esa macro se llama copiar. ¿Qué cuidado tengo que tener yo eh, con los nombres de la macro? Bueno, que los nombres de la macro no pueden tener espacios. Entonces, por ejemplo, si la macro debe llamarse copiar datos, este nombre se puede, eh, deberá contener un guión bajo para eliminar ese espacio o pegar todo continuo. Entonces, si usted quiere, puede decirle copiar datos sin espacio o copiar datos usando un guión bajo. Pero no podría crear el copiar datos porque eh, entre estos paréntesis que abren y cierran y el nombre de la macro no pueden haber espacios, eh, o más bien es entre el sub hay un espacio para indicar que va a iniciar el nombre. Viene el nombre de la macro y después abro y cierro paréntesis. Pero cuando estoy creando ese nombre de la macro no pueden haber espacios entre el nombre, no pueden haber más de un espacio entre sub y abrir y cerrar los paréntesis. Entonces por eso es que los nombres correctos serían todo continuo, todo pegado como decimos, o utilizar un guión bajo para crear un espacio ficticio. Ya una vez que sabemos cómo inició, cómo se creó esa macro, vamos a ver qué fue lo que desarrolló la macro. Entonces, luego de nombrar la macro, se va a comenzar a generar el código que ejecutará esa tarea cuando nosotros la activemos. Recuerda que cuando se graba una macro, todo lo que se realiza en la grabación se guardará, por lo que seguramente luego será necesario depurar o editar la macro para eliminar códigos que no requerimos y que están haciendo más pesada o más lenta la programación. Explicaremos esto enseguida con cada una de las líneas de la macro grabadas en nuestro ejemplo. Y ya sabemos que la primera línea es el nombre que fue comentada anteriormente. Entonces vamos a iniciar en la parte con la macro en la segunda línea, que es donde se comienza a ejecutar la tarea. Entonces decíamos en la segunda línea, dice la hoja 2, selecciónela, que significa vaya a esa hoja y seleccione. El rango, selecciónalo, significa que yo voy a ir al rango que le indica aquí entre comillas, con los nombres de las celdas y va a ir a ejecutar esta acción que es seleccionarlo. En la línea 4 lo que dice selección copiar, lo que significa es que lo que anteriormente yo seleccioné lo voy a ir a copiar. Eso es selección copia. Después de que tengo eso copiado, me voy a desplazar a la hoja número 3. Entonces a la hoja 3 vaya y la selecciona.
Después hay un código, que este es el uso del cursor cuando uno sube y baja. Y aquí lo que hicimos fue que bajamos 6 líneas con el cursor. Y vean que esta línea número 6 no está ayudando en la tarea. Nada más que se grabó porque fue una acción que yo desarrollé cuando estaba haciendo la programación. Y eh, cuando estaba haciendo la programación, perdón, pero no ayuda a la tarea. Después de que yo selecciono los ajos, perdón, los datos y nos fuimos a la celda C4 ya de la hoja 3, ahí es donde yo le voy a decir que en este rango vaya a esta hoja, en este rango lo selecciona y ahí va a llegar a pegar lo que yo traigo copiado desde la hoja número 2, que era el rango B3, B7. Y la línea número 9 es cuando eh, usted trae la opción de copiar y eh, selecciona escape, ¿verdad? Entonces, cuando usted le dice salir o escape, la tecla que está en la parte superior izquierda, ESC, eso lo que hace es desactivar el copiado que yo traigo. Y al final de la macro, como yo reconozco que terminé la macro, aquí está el código que dice fin del sub, fin del procedimiento. Ok. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Para terminar una macro, se trabaja el código del sub, que termina de ejecutar la macro que habíamos comenzado con el subcopiar. Finalice la macro que está creando. Esto se realiza al dar detener, perdón, la grabación en el mismo botón de iniciar la macro. Entonces recordemos que estamos trabajando la macro. Aquí yo le doy grabar. Cuando le doy grabar, empiezo a hacer la tarea y cuando termino aquí mismo vengo y la detengo. ¿Ok? Entonces ya una vez que vimos línea por línea qué es lo que hace el procedimiento, ya podemos tener el resumen del proceso. Podemos decir que lo que realizamos para la macro explicado textualmente es vaya a la hoja 2 y seleccione el rango B3 a B7, luego ese rango cópielo, lléveselo a la hoja 3 y pégalo a partir de la celda C4. Esta es la presentación de cómo grabar una macro y en la sección siguiente vamos a ver cómo editarla y mejorarla. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es cómo vincular y ejecutar esa macro. Ahora vimos rápidamente cómo hacerlo desde el botón de macros, la macro seleccionada y le damos a ejecutar, que es una primera opción, pero aquí vamos a ver algunas otras que tenemos disponibles. Lo primero es la ejecución desde un botón de control. Entonces, yo puedo asignar un botón para ejecutar la macro y eso está en la ficha programador, en el grupo controles, en el subgrupo insertar, ahí está la opción de botón en los controles de formulario, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir aquí a la hoja 1. Entonces vamos aquí al programador, a la ficha, al grupo de controles, al subgrupo insertar. Y ahí de estos primeros que tenemos aquí son los controles de formulario. Entonces, el primero que aparece a la izquierda es un botón de control de formulario. Entonces le damos clic y con el mouse apretado aquí lo empezamos a dibujar como crear un cuadro de texto. Y cuando lo soltamos se nos va a abrir la ventana de las macros. Y vea que lo que yo estoy haciendo es asignándole una macro. Entonces le digo
Aquí va a aparecer una lista de las programaciones que tenga. En este caso solo tengo que copiar. Le voy a decir que lo seleccione y le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Después aquí yo puedo venir y decirle copiar, describir un poco qué es lo que hace esta tarea. Ok, entonces ya en este botón yo tengo la programación lista. ¿Para qué? Para no tener que ir allá cada vez que quiera ejecutarla. Ahora yo la ejecuto desde aquí. ¿Cómo sé yo que este botón tiene la programación? Porque el cursor cambia, vea que viene en una cruz blanca y aquí se convierte en una mano como de las de hipervínculos. Entonces cuando yo le doy clic, se va a ir a ejecutar la tarea en la hoja 3. Voy a ir aquí a la hoja 3, la borro, me voy a la hoja 1 donde agregué el botón y le vuelvo a dar clic y me vuelve a agregar los datos. Entonces ya tengo asignada a un botón eh, la macro, ¿verdad? Entonces ahí lo selecciono, aquí lo dibujo, aquí no le cambié el nombre, pero ya vimos cómo poder hacerlo. Ok, voy y lo selecciono y después lo hago. Una vez que el botón está, no, lo que hace es poderlo trabajar. Ujú. Si yo después, por alguna razón, no sé qué tengo aquí y quiero ir a ver qué tiene asignado, yo le doy clic derecho, asignar macro, y ahí voy a ir a ver aquí, veo cuál es la macro que tiene asignada ese botón. Si después quiero cambiarla, quiero eliminarla, quiero hacer alguna otra cosa, em, ahí lo hago. Puedo seleccionar otra macro, etcétera. Ok, ahí lo tenemos listo y lo podemos trabajar. Otra opción para poder ejecutar la tarea es insertar una imagen o insertar una forma. Entonces yo puedo aquí venir a insertar en ilustraciones, formas. Vamos a insertar un cuadro de texto normal. Ese es un cuadro de texto. No vamos a, podemos aquí poner eh, copiar datos 3, copiar datos a la hoja 3. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle con clic derecho asignar macro. Asignar macro y yo voy a escoger aquí cuál macro le quiero asignar, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar la macro y ahora desde aquí también se ejecuta la misma macro. Lo que estamos viendo son dos formas distintas de hacer lo mismo y que se pueda ejecutar. Ok, entonces esa es la otra forma. Ahí está la descripción. Hay otra opción que es un método abreviado. También podemos ejecutar la macro desde la combinación de teclas. Esto se puede, esto se puede asignar desde que vamos a nombrar la macro. Desde que vamos a nombrar la macro. Cuando yo le digo opciones de macro, le digo grabar macro, aquí me aparece un método abreviado, ¿verdad? Nos aparece un método abreviado. Y en este método abreviado yo lo que puedo hacer es control más y utilizar aquí alguna letra, ¿verdad? Esta opción se puede seleccionar con alguna letra. Cuando seleccione esta junto con el control más y alguna letra, la macro se va a ejecutar. Si deseamos utilizar este método abreviado, recordemos las letras que no tengan acciones ya definidas por el Office como el copiar. Control más C copia. Entonces, si quieren utilizar esta opción, existe. Yo no la recomiendo mucho
precisamente porque hay muchos atajos del teclado que utilizan varias letras. Entonces, si hacemos eso y trabajamos la macro, puede ser que la estemos ejecutando sin darnos cuenta si hacemos uso intensivo, perdón, de el teclado. Deben saber que tienen que utilizar letras que no han sido asignadas. Por esta razón, y además de llevar al usuario al archivo, se recomiendan las otras dos formas de ejecución. Si yo uso un método abreviado, yo voy a tener que estar copiando. Si yo tengo la ejecución de la macro aquí y yo soy un usuario que no construye este archivo, yo no tengo que estar nada más recordando cuál es la combinación que ejecuta la macro. Simplemente voy y selecciono la opción para ejecutarla. Esa es un poco la aclaración que está aquí en cuanto a ayudar al usuario. Si yo quiero eliminar una macro, vamos a la ficha del programador. En el grupo código está la opción de macros. Podemos ver las macros creadas y aquí aparece una opción para eliminarlas. Ok, aparece una opción para eliminarlas. La tenemos acá. Y eso es que nos vamos al programador, al grupo código, donde tengo yo las macros. Además de que la puedo ejecutar desde acá, también la puedo eliminar. Ok. Las podemos eliminar. Ok, entonces vean que esa es la primera parte de cómo nosotros poder ya trabajar y grabar las macros. Ahora lo que hacemos es ver cómo hacer una edición básica de esta macro que nosotros acabamos de crear. Vamos a ver cómo hacer la edición básica. Y va a ser aquí la primera presentación ya de lo que es el Visual Basic. Cómo trabajar el Visual Basic. Entonces, por medio de la ficha de programador, en el grupo código, la opción Visual Basic, podemos ver las macros que están creadas desde el editor. Y con él podemos editar la macro. O para las personas conocedoras de programación desde el editor también pueden crearlas. Acá veremos una introducción de cómo hacerlas para que se familiarice con ellas. Ok, entonces aquí está una imagen, pero nosotros lo vamos a ir a ver desde acá. En el programador, en el código, está el Visual Basic. Este lo vamos a cerrar y el que tenemos trabajado, donde creamos la macro, es en este espacio. Ok. Entonces vean que cuando yo creo la macro, ¿se acuerdan la descripción que yo puse? Bueno, esto se agrega como un comentario. Para agregar un comentario tengo que utilizar este apóstrofe y empezar a escribir. Y todo lo que aparezca en verde en la macro no interfiere en la programación. Esto es como que no existiera, como que no estuviera. Eso no interfiere en la programación. Ok, entonces vean que aquí está. Voy a la hoja 2, la selecciono el rango, lo copio, voy a la hoja 3 y aquí usamos el pegado especial valores, ¿verdad? Y detuvimos la macro, que fue lo que trabajamos por acá. Entonces, aquí hay una macro distinta porque no siempre se realizan las mismas acciones, pero que la tarea en concreto vean que sí está. Ok. Vean que la tarea en concreto sí la tenemos por ahí. Ok, entonces en esa imagen estamos viendo tres pantallas. La ventana del proyecto, la ventana del código y la ventana de propiedades. La ventana del proyecto es esta. Aquí lo que nos va a aparecer es el archivo de trabajo. Aquí yo puedo ver las hojas que contiene
y los módulos de programación que se generan de forma automática cuando yo grabo las macros. Y es el espacio para poder crear código de programación para la macro. Entonces está la ventana del proyecto, está la ventana del código donde se escribe y está la ventana de propiedades. Propiedades del módulo 1, proyecto y está la ventana del código. Esas son las opciones que tenemos acá. Y aquí lo que hace la ventana del proyecto aparece, ahí generalmente va a haber BVA Project y nombre del archivo. Entonces aquí estamos trabajando un nombre del archivo que es clase macros y aquí aparece la extensión y la cantidad de hojas que tengo en el archivo. Ok. En la ventana de código es donde voy a poder grabar o escribir las macros, que es todo este espacio que tenemos por acá. Y por último, las propiedades. Eh, de momento solo vamos a conocerla. En un nivel 3 y en un nivel 5 del programa hay opciones para trabajar eso eh, de forma detallada, pero aquí nosotros no lo vamos a conocer. Ok. De momento vamos a ver cómo trabajar en la ventana de código, poder editar la macro. Lo primero es que nosotros vamos a recordar la macro. Aquí aquí cuáles fueron las tareas que hicimos. Aquí cuáles fueron las tareas que hicimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eh, qué fue lo que se ejecutó en esa tarea. Ok, vamos a ver. Ok. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a ver si lo tenemos por acá. No, ese no lo tenemos. Voy a grabar un momento. Voy a grabar un momento otra vez esta macro para hacerla igual a esta que tenemos acá. Ocupamos estas dos partes. Igual nosotros las tenemos o más bien vamos aquí a las macros del manual, en la de copiar. Vamos a copiar esta macro, más fácil. La vamos a sustituir por esta que construimos para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Esta es la macro del manual. Esta es la macro del manual para que vean qué es lo que estamos haciendo. Ok. Estas macros, perdón, todas estas macros son las macros del manual. Ustedes las van a tener para que las puedan descargar. ¿Por qué es que estoy haciendo esto? Porque aquí en la imagen hay dos códigos que pueden ser modificables sin alterar la tarea. En el que yo grabé, eso no se me generó. Entonces lo estamos mejorando. ¿Qué es editar una macro? Editar una macro es ver cómo podemos mejorarla. Entonces, está bien, yo puedo grabarla, pero si yo entiendo qué fue la tarea que se ejecutó, cuál fue la tarea que se hizo, entonces puedo llegar a mejorarla. Entonces vean que yo puedo identificar código basura o sobrante para hacer esto más eficiente. Entre menos líneas de código tenga una macro, más eficiente se vuelve esa tarea. Entonces, se recuerda que nosotros habíamos grabado la macro y en ellas dos líneas se crearon producto de la grabación, pero no influían en lo que nosotros estábamos requiriendo. Si al conocer el código vemos que algunas líneas que se grabaron, pero no son requeridas, podemos eliminarla para poder hacer la macro más rápido y realizar de la mejor manera la tarea. Y en el ejemplo, nosotros tenemos dos líneas.
que es esto, que es cuando se activó el scroll y empezamos a bajar en el archivo mientras estábamos grabando. Y esto otro es que detiene la opción de copiar y pegar, que nosotros de copiar y cortar. Entonces, aquí yo tengo la macro, vamos a ver por cómo construimos esto, que la tarea se sigue ejecutando. Aquí vamos a ver, porque creo que en esta macro llegamos hasta la fila 7. Vamos a modificarla. Yo le puedo, aquí también vamos a ir viendo, yo puedo modificar hasta cuál línea llega. La editamos acá. Ven que la macro sigue sirviendo. Entonces yo lo que voy a hacer es que esta línea que está acá, como no me ayuda en la tarea, la voy a eliminar. Entonces la voy a quitar del todo. La marco y la quito. Entonces ahora, en lugar de pasar por ahí, desde la fila 3 voy a ir a agarrar este rango. Y la otra tarea es detener el copiado, que es esto último que está acá. Entonces esto otro también lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y vamos a ver si la macro se sigue ejecutando bien. Le voy a dar guardar. Le voy a dar cerrar. Voy a ir a la hoja 3 y voy a borrar. De la hoja 3 y la voy a borrar. Y aquí le vuelvo a decir copiar datos. ¿Ok? Y vean que los datos se siguieron copiando. ¿Eso gracias a qué? A que yo pude leer correctamente el código y reconocer qué me sirve y qué no me sirve. Como yo eliminé la última parte aquí del código que tenía el copiado, lo que pasa con esta macro, que si yo me voy a esta hoja, vean que me dejó activo, me deja activo la opción de copiar. Entonces por eso, eso fue producto de eliminar la última línea. Si yo la última línea no la quito, esa no se hace, pero en sí, para la tarea en concreto, eso no lo estaba yo requiriendo. Es importante indicar que para eliminar una parte del código es requerido conocer realmente lo que vamos a eliminar y que nos vamos a alterar no vamos a alterar la tarea que estamos realizando. Para que ustedes empiecen a editar código y a hacer programación de esta manera, lo mejor es guardar un respaldo de la macro antes de editar. Entonces ven que yo tengo un respaldo aquí. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, si yo elimino, ¿qué pasa si yo elimino una parte del código ¿qué pasa si yo elimino una parte del código que no estoy ocupando? Voy a poner la hoja 3. Digamos que yo elimino la hoja 3. ¿Verdad? Entonces vean que como no hice el cambio como desde hoja 2 empiezo a hacer todo esto y no hago cambio de hoja, se ejecuta todo sobre la hoja 2. ¿Verdad? Entonces vean que en la hoja 2 se copiaron estos datos porque yo no hice el cambio de la hoja 3. Voy a borrarlo aquí, voy a volverlo a ejecutar y vean que en la hoja 3 ya no está la tarea. Eso pasa porque yo eliminé una fracción del código que estoy ocupando. Entonces tengo que tener mucho cuidado para no cometer esos errores. Lo bueno es que usted puede hacer un respaldo. Y usted puede ir editando la macro sin eliminando el código sobrante sin alterar la tarea que está haciendo. Otra cosa que yo puedo hacer, además de limpiarlo, es cambiar los rangos. Entonces veamos que aquí voy a copiar otra vez la macro original. La vamos a pegar acá. La vamos a pegar acá.
Y ahora lo que yo voy a hacer es, voy a agregar más datos en la hoja 2. Vamos a agregar más datos en la hoja 2. Y ahora los datos llegan hasta la fila 11. Entonces, si yo llego y yo le digo copiar datos, en lugar de copiarme hasta el dígito número 9, me siguió copiando hasta el dígito número 5. Ah, bueno, perdón, porque aquí yo le estoy diciendo que llegue hasta las 7. Pero si yo vengo aquí y le digo, no, ahora no es hasta las 7, es hasta la 11 para que me agarre ya todos los datos, le damos guardar y volvemos a ejecutar la tarea. Y ahora sí está copiándome ya otra vez todos los datos, porque yo le estoy modificando, después de haberla creado, le estoy modificando un rango. Entonces yo puedo ampliarlo o puedo reducirlo. Aquí un ejemplo con otros datos. Perdón, pero la esencia es la misma. ¿Qué pasa si yo ya hice la programación y ahora me cambian las hojas de referencia? Entonces digamos que en esta hoja 2 le vamos a llamar datos. Y en esta hoja 3 le vamos a llamar resultado. Y ahora vengo y yo quiero ejecutar la macro. Entonces cuando me dice que me va a ejecutar la macro, me sale un error. Entonces yo le digo aquí depurar para que me vaya a decir dónde está el error. Y aquí me lo va a marcar en color amarillo. Entonces yo me digo, bueno, parece que no está reconociendo esta hoja 2. Esto que yo pongo aquí entre comillas tienen que ser los nombres que yo utilizo en, eh, en el Excel. Y aquí aparecen, en el Visual Basic aparecen, esos nombres aparecen eh, entre paréntesis. Entonces yo lo que estoy viendo es que aquí este ya no se llama hoja 2, sino que se llama datos. Entonces aquí vengo y yo le cambio nombre por datos. Para no devolverme, veo también que se cambió la hoja 3 y ahora se llama resultado. Entonces le cambio el nombre y ya la macro sigue sirviendo sin problemas. Ya vuelve a ejecutar la tarea. Porque lo que hicimos fue un cambio de los nombres. Entonces esa parte de lo que estamos aquí es viendo qué pasa si cambian las hojas de referencia de la macro. Ahora se llaman datos y resultado. Dan este problema. Lo vamos a depurar, nos marca la hoja, vemos que cambió y lo mejoramos. Perdón. Ahora lo que vamos a hacer es cómo agregar un nuevo código a la macro que ya tenemos lista. Entonces, por medio de la grabadora de la macro, podemos crear nuevos códigos e ir agregando a la macro para que realice una tarea más elaborada. Para ello, debemos activar la grabadora y realizar una nueva acción incorporar, que vamos después a incorporar. Por ejemplo, vamos a ponerle rojo a las letras de los datos copiados. Ok. Entonces la macro quedará de la siguiente forma. Este es un código, pero lo vamos a generar con la grabadora. Entonces vamos a ir aquí. Aquí tenemos estos datos seleccionados. Entonces vamos a ir a la grabadora. Y lo único que vamos a ir a hacer, aquí le vamos a poner de nombre color. Vamos a poner de nombre color. Lo único que vamos a ir a hacer es aquí en inicio. Vamos al grupo fuente. Y en el color de letra vamos a escoger rojo. Y después de eso vamos a detener la grabación. Detuvimos la grabación. Ahora vamos a ver aquí la macro color. Y vean que lo que
que lo que hizo fue agregar el color de esta forma. Ok, entonces, si yo quiero incorporar este nuevo código a esta tarea, simplemente lo que hago es todo lo que yo construí menos el inicio y el final de la macro, que es todo el código, le doy copiar, y lo vamos a pegar aquí después de la última tarea que hicimos. Puedo dejar otro espacio, los espacios no interfieren en la programación. Y ahí estamos haciendo ya la tarea. Entonces aquí lo que estamos haciendo, vamos a ver, aquí nos quedó un espacio. Tenemos que copiarla idéntica como la tomamos de acá. Y ya con esta otra tarea nos va, además de lo que ya hicimos, le va a poner color rojo a las celdas. Ok. Entonces vamos a ir a ver si se ejecuta. Esto de aquí lo vamos a quitar. Y aquí vamos a volver a hacer la tarea. Y entonces vean que ahora copia y pone de color rojo las letras. ¿Verdad? Vean, yo le voy a cambiar el formato a negro y lo voy a quitar. Lo vuelvo a ejecutar y vean que ahora ejecuta la tarea completa. ¿Qué fue el procedimiento que hice? Simplemente, como no sabía cuál era el código que cambiaba el color, fui y hice una mini macro que hace esa tarea. ¿Verdad? Entonces después lo selecciono y ese código lo agrego al final. Después cuando lo agrego al final, aquí ya tengo la macro lista con la nueva tarea. Recordemos que la edición de la macro se realiza utilizando el agregador de macros, es muy útil para iniciar en el mundo de la programación. Pero entre más ustedes conozcan sobre el ambiente Visual Basic, van a poder ver más adelante que se pueden hacer sus propios códigos para mejorar las labores. Esto es para que ustedes inicien, para que ustedes comiencen, pero no es para que ya trabajen de forma más profesional. Tienen que meterse mucho más en esto, tienen que leer mucho, practicar y conocer una serie de comandos que en esta primera parte no vamos a revisar en este nivel 2, sino que se quedarán para el nivel 3 y para el nivel 5, que son las especializaciones en automatización. Ok. Aquí le tenemos un truco. Recuerde que usted puede editar las macros para hacer esa conveniencia y aprovecharlas ya construidas. No necesariamente debe saber programar para empezar. Después vamos a ver cómo puedo reutilizar las macros que voy construyendo. Ok. Ahora vamos a ver qué es un módulo y cómo se crea en Excel. El módulo es una ventana disponible en el editor para poder escribir código de programación. Entonces hay dos formas de poder hacerlo, de forma automática o de forma manual. Cuando se graba la macro, Excel agrega un módulo de forma automática y sobre ella escribe el código que usted está grabando. Pero si usted quiere agregar un módulo de forma manual, tiene que hacer el siguiente procedimiento. Clic derecho sobre la ventana del proyecto, la opción insertar y ahí buscamos el módulo. Y eso es lo que aparece por acá. Módulo creado cuando usted hace la programación. Entonces vean que aquí yo tengo la programación y todo se inserta en el módulo 1. Y aquí ya lo puedo dar clic derecho en cualquier opción de aquí en la ventana del proyecto, insertar módulo y ya inserté aquí un módulo 2 y tengo el espacio limpio para poder programar. Esto es si yo quiero hacer separaciones, por ejemplo, aquí quiero tener solo esta macro y aquí quiero
ir copiando otras, las puedo pasar para acá. O también aquí puedo, perdón, ir escribiendo los códigos. Ok. Entonces ahí ya ustedes van a ver la ventana de proyecto que tiene los dos módulos. El primero se generó automático y el segundo ustedes lo insertaron. Ok, para continuar, ¿cómo yo logro identificar el inicio y el final de las macros y también otro asunto de las funciones aquí? Cuando se crea se graba un procedimiento, existen dos principales comandos, cómo iniciarlos y cómo finalizarlos. Entonces, para iniciarlos, se inicia con sub, el nombre que yo le voy a poner a la macro y abro y cierro paréntesis. ¿Y cómo sé dónde termina? Por la expresión emsum. Y el asunto de las funciones personalizadas, que también vamos a ver un poquito ahora, va a iniciar con la palabra function, el nombre que le voy a poner a esa función y entre paréntesis va a ir una lista de argumentos que va a tener esa función. Y también va a terminar con emsum. Entonces aquí, cuando yo lo trabajo ya en los módulos, vamos a hacer aquí, por ejemplo, una macro que se llame agregar. Entonces aquí esto se genera de forma automática cada vez que yo le doy enter después de haber puesto el nombre. Entonces así inicio una macro, así se termina. Si después de esto yo quiero agregar otro que se llame eliminar, me va a hacer la separación, aquí ya adelantándonos un poquito, entre sub y el siguiente sub me tira una línea para que yo pueda ver la separación de código. Ok. Si tengo funciones personalizadas, entonces tengo que empezarlo escribiendo la palabra function. Ok. Entonces ponemos function. Digamos resta, que es algo que vamos a ver ahora. Entre paréntesis tengo que poner los argumentos. Entre paréntesis ponemos los argumentos y cuando le doy enter me pone function. Eso de una vez es para separar que todo lo que yo haga aquí, digamos que resta va a ser igual a A menos B. Y ahí terminamos la función. Entonces vean, aquí no escribí código en estas macros, pero así es como inician y como yo identifico dónde está el inicio y dónde está el final. Ok. eh, entonces la macro se desarrolla de las siguientes formas. Yo tengo la macro, puedo agregarle comentarios, la línea de código y la finalizo. La misma ya vimos cómo hacerlo. Y la función, nombre de la función, los argumentos, después aquí repito otra vez el nombre de la función. Vean lo que aquí la función se llama resta y yo aquí tengo que iniciar como le puse aquí para poder hacer el cálculo. Y aquí en el cálculo tengo que utilizar todos los argumentos que tenía por acá. Vamos a ver. Ajá. Para realizar una función personalizada debo hacer los siguientes pasos. Asignarle un nombre, indicar los argumentos entre paréntesis que pueden ser uno más y usar esos argumentos en el cálculo y todos deben ser utilizados. Por ejemplo, aquí hicimos una función resta que ya vimos allá. Ya la vimos cómo construirla, vamos aquí a explicarla. Entonces yo inicio con function, le digo que se llama resta y entre paréntesis voy a poner a, b. Y la función lo que va a llegar a hacer es que voy a ir a hacer una resta del primer dato que yo le pase menos el segundo dato que yo le pase. Como se puede apreciar, para esta función hemos indicado que vamos a utilizar dos argumentos y ellos han sido utilizados en la función luego del igual. En resumen, para crear una función personalizada se debe nombrar
indicar los argumentos y luego utilizarlos. Luego de crear la función podemos ir a ubicarla dentro de las categorías de las funciones. Y en el libro vamos a ir a insertar función y nos va a desplegar el auxiliar. Entonces vean que aquí yo ya tengo la función resta creada. Esto lo vamos a eliminar para que no interfiera. Esto lo vamos a eliminar. Y vamos a ir al Excel, al archivo Excel. Vamos a ir aquí a cualquier lado. Y aquí ya podemos ir a buscarla. Tenemos que ir a buscar aquí para que nos vean, para que veamos la lista. Aquí la categoría definidas por el usuario y aquí está la función resta que nosotros construimos allá. Ok, cuando yo trabajo en el Visual Basic, voy a cancelar aquí para que lo veamos un momento. Cuando yo trabajo en el Visual Basic, el separador de aquí de argumentos es una coma. Pero cuando yo me lo traigo para el Excel va a depender de la configuración que yo tenga. Entonces en la configuración del Excel podemos ver que aquí en la resta, si yo lo voy a aceptar, nos va a aparecer los campos. Entonces yo le voy a decir que agarre este 9 y le reste este 5, este valor 5. Entonces ven que aquí me está dando el resultado porque el primer elemento que le pase le va a restar el segundo. Le voy a aceptar. Y si yo reviso la función, ven que aquí la función me la separó con punto y coma, porque esa es la configuración para trabajar las funciones de Excel. Entonces hay que tener cuidado cómo las construyo yo ya con una coma, cómo las utilizo en Excel dependiendo de la configuración que tenga. Y aquí simplemente lo que hago es usar las funciones. Ok, ahí simplemente lo que hacemos es usar las funciones. De acuerdo. Entonces ahí vamos a tener las opciones filtradas, vamos a poder ver la resta, vamos a usar los argumentos y poder hacer las operaciones. Ok, entonces aquí lo que tenemos es, bueno, aquí lo creamos en un mismo módulo, la macro y la función. Ok, y de esta forma terminamos esta segunda parte. Y aquí, bueno, lo que les decía, que el separador de procedimientos es la línea que divide esta macro de esta función. Ok, ahora lo que vamos a hacer en el último video es ya trabajar las primeras macros básicas para trabajar los archivos. Nosotros tenemos aquí las listas de esas macros para poder hacer las tareas y nos va a quedar esa tarea por ahí para que lo podamos trabajar. Ok, lo vamos a hacer aparte, en un video aparte para hacer este espacio especializado en ya macros trabajadas. Entonces ya vimos en la primera parte cómo preparar el archivo para poder trabajar macros, en la segunda parte cómo grabarlas, editarlas y construir la primera función. De acuerdo, entonces seguimos. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles. Recuerden nuestros canales de comunicación y seguimos conversando. Muchísimas gracias.